Vale, vamos a esperarnos un par de minutillos y en el momento en el que me den la confirmación comenzamos. Vale, vamos a dar un par de minutillos de margen. Cualquier duda, pues la comentáis por el chat y perfecto. Bueno, pues ya hemos dado un par de minutillos y si os parece comenzamos con la exposición. Vale. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de lo que es la enfermería especialista en geriatría, que para mí es la gran desconocida, la más infravalorada y una de las especialidades más necesarias. ¿Qué vamos a hablar en la sesión? Pues en la sesión haremos una breve introducción y presentación de lo que es la especialidad de geriatría, hablaremos de por qué es importante elegir la especialidad, hablaremos de la residencia geriátrica desde dentro y las claves para elegir la mejor plaza de enfermería geriátrica y finalizaremos con una breve conclusión. En cualquier momento podéis activar el micro, más que nada porque si no, no veo los comentarios hasta el final y podéis interrumpir y entre todos pues haremos la sesión bastante más amena. ¿Vale? Mi objetivo principal de esta sesión, no sé si se están viendo las transiciones, voy a confirmarlo, un segundillo. Vale. El objetivo principal de esta sesión es principalmente dar visibilidad a la especialidad de geriatría, por lo que hemos comentado antes, porque está bastante infra... A ver, un segundillo que me dice... A ver... Fin de la presentación. Dice, dale a modo presentar si puede. Mira, Esther, te aparece como abajo a la derecha en la parte de Zoom. Mira, Esther, te aparece como abajo a la derecha la parte de Zoom. ¿Sabes que te aparece un menos y un más? Pues justo al lado del menos que te aparece como una pantallita. Uy. A ver. Abajo a la derecha. Por ahí. Segundillo. Ahí a la Sí, izquierda, justo. ¿A la izquierda qué? Ahí, justo donde estabas. Que hay como una mini pantallita pequeña. ¡Ay! Espérate, ¿Esta? te voy a mandar una captura. Vale. Ah, mira, aquí, esta. Presentación con diapositivas. ¿Me dices ahí? Eso. Ahí. Vale. ¿Empezamos entonces desde el principio? Vale. Pues ya está. Vale. Bueno, comenzamos entonces. Ya sin más dilación. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la enfermería especialista en geriatría, que es mi especialidad. Para mí es la gran desconocida, la más infravalorada y la más necesaria. Entonces, en esta sesión hablaremos un poco, haremos una breve introducción y la presentación de la especialidad. Hablaremos sobre por qué es importante elegir la especialidad de enfermería geriátrica. Comentaremos sobre la residencia de la enfermería geriátrica desde dentro. Daremos una serie de claves para elegir la mejor plaza de enfermería geriátrica y finalizaremos con una breve conclusión. Vale, el objetivo de esta sesión principalmente es dar visibilidad a esta especialidad porque está muy infravalorada y dar una serie de orientaciones para todas aquellas personas que vayan a elegir la plaza o que tengan
dudas futuras sobre si presentarse a LEIR para cursar esta especialidad. En cualquier momento, ya como os he comentado antes, me podéis interrumpir, no hay ningún tipo de problema, y sobre todo para resolver todas las dudas que os surjan. Yo también me encontraba en esa incertidumbre, en no saber a qué atenerme, no saber ni de qué va la especialidad, ni, en fin, todos los rotatorios y todos los recursos posibles, tanto antes de entrar en la residencia como en el transcurso, como tras salir de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me llamo Esther Cantos Soria, soy enfermera especialista en geriatría desde hace un par de años. También he realizado un máster en gestión y dirección hospitalaria por la Universidad Politécnica de Valencia. Tanto, bueno, y trabajo como enfermera generalista en el Hospital San Agustín de Linares, donde realizo mi actividad asistencial en el departamento, en el servicio de medicina interna, en una planta de hospitalización. Tanto la especialidad, tanto el EIR de geriatría, o sea, el examen de LEIR me lo preparé con la Academia de IPSES, igual que también me preparé las oposiciones para la Comunidad Valenciana, que también estoy pendiente de coger la plaza de ahí. Y pues la verdad que para mí ha sido pues, todo un descubrimiento el cómo se ha trabajado la residencia, o sea, la formación para llegar a la consecución de estos objetivos, que es la estabilidad laboral, ¿no? Bueno, sin más dilación, pues comenzamos con ello. Antes de nada, quiero haceros unas preguntas. ¿Cómo creéis que surge la necesidad de la creación de la especialidad de enfermería geriátrica? Está claro que cada etapa de la vida pues tiene sus momentos, ¿no? Está claro que todo es imprescindible, todo es necesario. Cuando alguien nace, pues se necesita de una matrona para que le asista al parto. Se dan una serie de cuidados pediátricos en la etapa pediátrica. Luego tenemos también la comunitaria, que sirve para esa continuidad durante toda la etapa vital. Están las especialidades de salud mental, que también son estrictamente necesarias, la enfermería del trabajo, pero también queremos hablar de lo que es la enfermería geriátrica. ¿Por qué es tan importante y por qué tiene un crecimiento exponencial conforme van pasando los años? La sociedad se va haciendo más consciente de que es necesaria y todo ello deriva de la gran transición demográfica a la que estamos sumergidos. La población está envejecida y persigue una tendencia creciente. Desde 2014 hay más personas mayores de 65 años que menores de 14 años. Y esto hace que el progresivo envejecimiento de la población, pues esta población tenga unas características específicas que los diferencian de otros grupos poblacionales y que, por tanto, ante estas nuevas necesidades de cuidados, pues tenemos que dar unas respuestas. Y estas respuestas vienen dadas de la creación de la especialidad de geriatría. Aunque esta disciplina, la disciplina geriátrica, lleva desarrollándose desde 1950 para los médicos, sí que no ha sido hasta 2010 más o menos cuando en enfermería ha empezado a tener cabida. Pero no por ello menos imprescindible. Bueno, vamos a ello. ¿Por qué elegir la especialidad de geriatría? Bien, es normal que surjan muchas dudas de por qué elegir la especialidad, qué papel tiene la enfermería geriátrica en la sociedad actual, qué salidas laborales tiene. Aquí vamos a intentar pues, dar respuesta a cada una de estas preguntas. En cuanto a por qué elegir la especialidad, bueno, pues desde mi experiencia personal, yo nunca durante el desarrollo de la carrera he tenido prácticas en geriátricos, ni en centros sociosanitarios, ni he trabajado directamente con población geriátrica, más allá de hospitalización de agudos y demás, por lo que para mí era una gran desconocida. En el momento en el que yo empecé mi desarrollo laboral y asistencial, empecé a trabajar en una residencia privada, como muchos de los de aquí presentes nos habrá pasado, y ahí descubrí que verdaderamente me encantaba trabajar con este grupo poblacional por las características tan específicas que tenía. Y como en aquel entonces, sin yo haber realizado la residencia geriátrica, veía que los cuidados que yo proporcionaba no es que fuesen insuficientes, sino que podrían ser mucho más personalizados y dotados de mucha más calidad, decidí que entonces tenía que hacer el EIR, principalmente para poder formarme. Y creo que el EIR en sí supone una transición entre la madurez profesional y un
y una persona que acaba de salir de la carrera, porque te dota de todas las herramientas habidas y por haber para que tú el día de mañana afrontes con total firmeza, con total calidad, con total rigor científico y con todo un saco de experiencia detrás cada una de las patologías, síndromes geriátricos y, en fin, a la persona a la que estamos tratando. Entonces, para mí es imprescindible, por lo que hemos comentado, la población española está envejecida, bueno, la española, la europea y la mundial está envejecida, es con carácter creciente y, por tanto, pues es imprescindible que demos esos cuidados de calidad. Bueno, ¿qué papel tiene la enfermería geriátrica en la sociedad actual? Vale, pues podemos encontrar el rol de la enfermera geriátrica prácticamente en muchos ámbitos, ¿no? Igual que como enfermeras tenemos nuestra labor asistencial, nuestra labor docente, investigadora y gestora, la enfermera geriátrica pues también lo tiene. De tal manera que podemos realizar nuestra actividad asistencial, por ejemplo, en esa transparencia se ve mejor. Nuestros ámbitos de trabajo podrían ser, por ejemplo, hospitales con unidades de autogeriátricos, consultas externas de geriatría, psicogeriatría, fragilidad, ortogeriatría, paliativos, en residencias y centros sanitarios, porque no únicamente la especialidad de geriatría tiene cabida en residencias y centros sanitarios, que también, pero tiene mucho más poder que eso. También se pueden dar la figura de la especialidad de geriatría, la enfermera especialista en geriatría, en centros de atención primaria, y atención domiciliaria, también en unidades de rehabilitación y convalecencia, como por ejemplo la UME, de la que hablaremos un poquito más adelante y a la que yo le tengo mucho cariño, porque cuando acabé la residencia y fui contratada como enfermera especialista en geriatría en el SESCAM, estuve trabajando en una unidad de recuperación funcional, una UME, unidad de media estancia. Y en esa UME lo que se realizaban era lo que se intentaba, la misión que teníamos en ese servicio era la recuperación funcional de pacientes con fracturas de cadera e ictus que venían con un Bartel muy bajito, fruto de la enfermedad aguda que tenían, y lo que se intentaba era intentarlos adaptarlo de nuevo a esa nueva situación vital que estaban presentando. Y conseguíamos Barteles muy altos. El índice de Bartel, para los que estéis un poquito desorientados, es el índice que mide las escalas de la vida diaria. Si eres independiente para las actividades básicas de la vida diaria o si eres más dependiente, como por ejemplo pueden ser el vestido, el aseo, la alimentación, el subir y bajar escaleras, en fin, todos estos parámetros que son medidos por la escala de Bartel, ahí lo que hacíamos era trabajar con ella para ver el grado de autonomía que tenían y perseguir unos objetivos firmes. Fue una unidad preciosa en la que se trabajaba en equipo y de la que aprendimos pues un montón. También se puede trabajar, otro de los ámbitos de trabajo es en la gestión de casos. Hay comunidades autónomas que sí que tienen más desarrollada este ámbito competencial, como por ejemplo puede ser Andalucía, y la gestión de residencias que también se está llevando a cabo por el SESCAM, entre otros. Vuelvo una más para adelante. Bueno, en cuanto al rol de la enfermera geriátrica, que hemos dicho que tiene su actividad asistencial, también la tiene docente, investigadora y gestora, ¿qué podemos hacer? Pues la especialidad de geriatría principalmente, se basa en dar cuidados especializados al adulto mayor, pero sobre todo no nos centramos en la patología, sino que nos centramos en la persona. De tal manera que la gran mayoría de nuestros pacientes geriátricos tenemos que entender la persona como un conjunto, un binomio entre persona, el propio paciente y la familia. Y se tiene que dar cuidados de calidad tanto a lo que es la persona como la familia. Vamos a intentar promover la autonomía de la persona hasta donde se pueda, pero siempre tenemos que tener en cuenta esa adecuación de cuidados, ¿no? Siempre que hay una frase de Virginia Henderson que he puesto un poquito más adelante, que nuestro propósito es intentar conseguir esa autonomía de la persona. Cuando esto no sea posible, pues entonces adecuaremos los cuidados e iremos bajando el escalón tanto como se pueda. Pero mientras tanto hay que intentar eso, que la persona sea válida por sí misma, por sus propios medios. Trabajamos mucho con el concepto de fragilidad que está muy ligado a esto de la autonomía de la persona, porque se ha visto que de un estado de robustez, que es una persona sana, fuerte,
se pasa a un estado de prefragilidad, de prefragilidad a fragilidad y de fragilidad, discapacidad y dependencia, siendo la fragilidad una entidad que es totalmente reversible y sobre la cual se puede trabajar si se hacen las intervenciones adecuadas. En fin, hay mucho campo de trabajo. En cuanto a la labor docente, pues docente tanto a otros profesionales sanitarios para formarles sobre los diferentes síndromes geriátricos y la capacitación de ellos para el abordaje de estas nuevas entidades que surgen del cuidado tan específico del paciente geriátrico, como a la propia población, formarla tanto al cuidador principal como al propio paciente sobre esa autonomía que se persigue. La labor investigadora mediante la asistencia a congresos o jornadas o artículos en revistas, en fin, hay mucho campo. Y la labor gestora, como por ejemplo puede ser lo que hemos comentado antes de la gestión de casos, bien desarrollada en la comunidad andaluza, o gestor de residencias o centros de salud, en fin, hospitales. Bien. Como hemos dicho, la investigación y la docencia tienen gran cabida en lo que es la especialidad de geriatría. En estas imágenes se muestran algunas de las imágenes en las que salimos yo y mis compañeras con los diferentes proyectos y trabajos que hemos llevado a cabo durante la residencia. La verdad que muy interesantes. Trabajamos con la contención mecánica para la sensibilización y humanización de los cuidados. Trabajamos también con el tema de la fragilidad. Trabajamos, bueno, en fin, con un montón de cosillas que os iremos contando un poquito más adelante. Asistencia a diferentes congresos y jornadas. Esto es, por ejemplo, un claro ejemplo de otras de las formaciones sobre la disfagia y el abordaje de ella, donde todo líquido puede ser espesado. Vemos ahí como hasta una copa de vino puede ser espesada y adecuada a la textura que se necesita. Pero, sin embargo, ¿está realmente reconocida la enfermería especialista en geriatría en el Sistema Nacional de Salud? No todo podía ser bonito y idílico. La realidad es que por mucho que nos guste, o nos gustaría, mejor dicho, que estuviese reconocida, no lo está tanto como nos gustaría. Yo, sin ir más lejos, soy enfermera especialista en geriatría y trabajo como enfermera generalista en un servicio de medicina interna, que es la especialidad más cercana a la geriatría que está reconocida dentro de Andalucía. En fin, bueno, vamos a ver un poco la evolución de las plazas a ir de geriatría. Desde 2016, que se convocaron 15 plazas, hasta 2024, que se han convocado 85, se ve que hay una tendencia creciente por parte del Ministerio en intentar sacar más plazas de geriatría. Sin embargo, estas plazas de geriatría pues, se quedan muy cortitas con respecto a otras especialidades, como por ejemplo puede ser pediatría matrona o salud mental o comunitaria, que están en una posición mucho más reconocida y con mucho más auge. ¿Son estas las plazas suficientes para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones que hemos estado comentando con anterioridad y que engloban a un grueso bastante grande de la población? Pues la verdad que no. Pero, sin embargo, se están planteando las estrategias necesarias y pertinentes para que esto sea una realidad el día de mañana. Para mí, antes de seguir, la especialidad de geriatría es puro potencial, es un diamante en bruto que todavía no se ha explotado al 100%, no en cuanto a los contenidos de la formación estoy hablando, sino en cuanto a las salidas laborales como especialistas en geriatría. El sistema sanitario tiene que adoptar y adaptarse a estos nuevos modelos y necesidades de la población, y en ese proceso tendremos cabida las enfermeras geriátricas, que seremos pues, las pioneras en llevar el peso del sistema sanitario. Bien. Este mapa del reparto de las plazas a ir por provincia es de 2024, donde muestra que provincias como por ejemplo Barcelona o Madrid tienen gran grueso, otras como Murcia, Valencia, Teruel, Zaragoza sí que están empezando a acoger residentes, pero, en fin, las unidades docentes multidisciplinares que hay en cada una de ellas, porque para que se pueda desarrollar en una provincia el EIR de geriatría tiene que haber una unidad docente multidisciplinar en ella, donde combinen también residentes de otras especialidades, residentes, en este caso MIR me refiero, MIR de geriatría y EIR de geriatría, para poder desarrollarlo. En Toledo es en la que yo hice la residencia geriátrica
y de la que hablaré más adelante y a la que le tengo un enorme cariño. Bueno, sin embargo, una cosa son las plazas ofertadas y otra la realidad de la bolsa de trabajo en enfermería geriátrica. Este mapa es de 2023. Si bien adelanto un poquillo, en 2024, vale, en un informe recogido por la SED de 2024, dice que las diferentes comunidades autónomas tienen mecanismos para el desarrollo de perfil de especialista tanto a través de bolsas de empleo como de oposiciones. En 2023 ya os digo que el panorama era totalmente diferente. En un año hemos conseguido no solo que se desarrollen nuevas bolsas de trabajo, sino que hasta incluso se lleguen a crear oposiciones específicas de enfermera especialista, cosa que hasta el momento no existía. En 2023, ya os digo, las pioneras en el desarrollo de la enfermería geriátrica son Madrid y Castilla-La Mancha. El resto, pues Castilla y León, Aragón, Extremadura sí que las tenían, pero no se trabajaba con solvencia en ellas. En este paso de 2023 a 2024 el panorama está cambiando y tanto Aragón tiene su bolsa específica de enfermera geriátrica, Castilla-La Mancha también, pero nos llama la atención dos cosas. Una, que han aumentado el número de comunidades autónomas que están velando por este desarrollo y el perfil de especialista de la especialidad de geriatría, y dos, que tanto las Islas Baleares como Madrid han creado un proceso de empleo público o posiciones específicas para enfermero especialista en geriatría, cosa que hasta el momento no era una realidad. En las oposiciones, si tú querías trabajar como enfermera especialista en geriatría, a no ser que te llamasen por la bolsa específica, pues cruza los dedos, preséntate a una oposición de enfermería como generalista y a ver si hay suerte, ¿no? Pero no, el panorama pues parece ser que está cambiando. Esto es un claro ejemplo de que se está valorando lo que es la especialidad de geriatría. Sin embargo, el informe SEG de la SEG, que es la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, nos dice en su resumen final sobre la situación actual de la especialidad de geriatría que carece de sentido formar a 85 enfermeros especialistas en geriatría todos los años si no van a poder trabajar en el ámbito en el que se han formado. Y este es el verdadero reto que tiene el Sistema Nacional de Salud. Pero mientras tanto, nosotros trabajaremos activamente para intentar que la especialidad de geriatría llegue a donde tiene que llegar, que es a ese claro reconocimiento. Bien. Me pregunta mucha gente que si existen diferencias con la enfermería generalista en el cuidado del paciente mayor. Mi respuesta clara, por mucho que yo trabaje a día de hoy como una enfermera generalista, puesto que mi puesto de enfermera especialista en geriatría no está reconocido, es que sí que existen diferencias, puesto que en detrimento no es, las comparaciones son odiosas, ¿no? Yo de verdad que trabajo muy a gusto con mi equipo, son fantásticas mis compañeras, las adoro, pero sí que es cierto que al yo haberme formado 2 años como EIR de geriatría, pues he adquirido una serie de competencias, de conocimientos, de habilidades que mis compañeras no. Entonces, al trabajar en una planta de medicina interna, que es la tía lejana de la geriatría, yo trabajo con un grupo de población de entre 18 años hasta el final de sus vidas, ¿no? Se podría decir. Y tristemente, pues esos cuidados que se dan no están humanizados ni adaptados a la edad del paciente, la situación del paciente, no se mira a la persona, sino que se mira la patología. Ahí estoy luchando yo fielmente para intentar trabajar sobre ello. ¿Cómo lo hago o lo intento hacer? Pues mejora continua. Continuamente a mi supervisora le voy comentando propuestas de mejora, cambios, alternativas viables sobre estos cuidados estandarizados y la verdad que me tienen en cuenta. Se están haciendo, hace relativamente poco comentamos el tema de la disfagia. Se va a incluir un protocolo dentro de mi hospital en el que trabajo, el Hospital San Agustín de Linares, y en este protocolo de disfagia, pues a todo paciente mayor de 75 años se realizará el MEC, el test de viscosidad y volumen, para intentar adaptar, primero, para identificar la disfagia, y dos, para intentar adaptar la textura de volumen y viscosidad a las necesidades del paciente. La disfagia también es trabajable,
¿no? Por lo que tendrá que ir unido junto a un trabajo multidisciplinar. Entonces, al caso, ¿existen diferencias con la enfermera generalista? Pues sí. La enfermera geriátrica tiene un enfoque holístico. No solo se fija en aquellos problemas físicos, ¿no? A esas patologías puramente de libro, sino que se centra en la persona como un conjunto. Vemos el estado mental, vemos la situación social, vemos la funcionalidad que tiene el individuo e intentamos buscar esa progresión velando siempre por la autonomía en el momento en el que se pueda. Cuando esto no sea posible, pues se cambiará de estrategia, ¿no? Entendemos también el paciente y familia como un continuo. Cuando ingresan a una planta de hospitalización, por supuesto, yo doy educación para la salud. Puede que yo no esté ubicada en un centro de atención primaria, pero si a esa persona le diagnostican, por ejemplo, de diabetes, mi función también es una atención temprana, formar a ese paciente, a esa familia, y luego ya que esa formación pues, se complemente, por supuesto, con el centro de atención primaria de referencia, con su enfermera de referencia de atención comunitaria, y progresen para unos cuidados mucho más integrales y mucho más específicos, ¿no? Pero esa atención temprana la doy. Esa adaptación a los síndromes geriátricos también la tenemos que dar. Por ejemplo, un paciente que ingresa, esto no suele pasar mucho, que tiene control de diuresis, se le sonda en el hospital. Bueno, pues en el momento en el que se retira esa sonda vesical, puede que se necesite una reeducación vesical, ¿no? Para intentar que esta persona pues vuelva a conseguir esa continencia y vuelva a controlar el pipí, que para ellos es tan sumamente importante, y intentar dejar esa incontinencia urinaria atrás. Pues todos estos cuidados específicos al adulto mayor se les dan en base a toda la experiencia y toda la formación con la que contamos los enfermeros especialistas. Y por supuesto esa adecuación de cuidados, cuándo está bien parar, cuándo hace falta seguir, cuándo hace falta formar. Claramente, lo que tiene que ir de la mano de una enfermera generalista, una enfermera especialista en geriatría, perdón, es la formación, el dotar de formación e información, sobre todo, a los pacientes y familiares para que dentro del ámbito del amplio abanico de posibilidades que tengan, puedan elegir el mejor cuidado para su familiar. Y hacerles partícipes. No es yo te brindo esta atención, sino yo te doto de herramientas para que juntos podamos trabajar para mejorar la situación de este paciente. Bueno, a lo que he comentado antes está la frase de Virginia Henderson que me encanta y que puede resumir lo que es bastante bien la especialidad de geriatría, que dice así como: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Bueno, mi experiencia personal como enfermera especialista en geriatría. Como he comentado, todo va acompañado de una frustración general por el hecho de que no está reconocida la especialidad en otras comunidades. Me podríais preguntar fácilmente: oye, Esther, si tú eres enfermera especialista en geriatría, ¿qué haces trabajando en Andalucía, donde ni siquiera está reconocida la especialidad de geriatría? Ni siquiera hay ninguna unidad docente multidisciplinar ahí. Bueno, pues situaciones personales, ¿no? Intuyo. Pero sí que es cierto que aunque yo no trabaje como enfermera especialista en geriatría, yo lo soy, y yo realizo mis cuidados en base a la formación que yo he recibido, en base a lo que yo considero que está bien dentro de ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, a nivel individual yo me siento plena y recomiendo al 100% el hecho de que hagáis esta especialidad de geriatría, porque tienes herramientas para poder manejar cualquier paciente complicado, crónico, pluripatológico, en fin, pacientes que son, la verdad, difíciles de tratar. Tú tienes las herramientas suficientes como para poder llevar un seguimiento con ellos, un crecimiento de ellos, dotarlos de esa autonomía de la que tanto estamos hablando. Me sirve también para esto que comento después, que es la autonomía profesional, el hecho de yo ser una persona competente y, por tanto, dotar de todo tipo de conocimientos tanto a ese paciente, a esa familia y lo que comentaba antes de las propuestas de mejora. Yo detecto que hay un fallo en el sistema, por ejemplo, esto que comentábamos del test de disfagia, que venía a nuestra planta un paciente ingresado de otra unidad de agudos, por ejemplo, con una patología, con un ictus,
y vienen en nuestra unidad y no se le hacía un test de disfagia. ¿Cómo puede ser esto? Un paciente que viene con un ictus, pues qué menos, o un paciente mayor de, no hay edad para estas cosas, ¿no? Pero de 75 años, 80, 85, que ves que bebe agua con una pajita y tose, dices, jo, pues está pasando algo, ¿no? Pues el hacer las cosas con ese rigor no basta con echar espesante, bueno, este paciente necesita espesante, no, hay que dar cuidados de calidad y basados en toda esto que estamos comentando, ¿no? Y estos cuidados de calidad, pues son precisamente eso, el hacer un test que esté validado, como puede ser, por ejemplo, el test MEC, valorar la disfagia, valorar el volumen, viscosidad, adaptar los cuidados pertinentes a el requerimiento, a la necesidad existente y continuamente mejorar, ¿no? Entonces, yo la verdad que me siento muy bien, la verdad. Trabajo activamente para intentar que esta especialidad se vea reconocida. Mis compañeras que al principio pues me veían como una enemiga en el sentido de que todas mis compañeras son enfermeras generalistas, no reconocían la especialidad de geriatría, ahora ven que yo no soy enemiga, sino que soy aliada en el sentido de que yo tengo ciertas herramientas de las que puedo dotar, trabajamos conjuntamente, así lo conseguimos y la planta está mejorando. Por supuesto que sí. Entonces, yo lo recomiendo. Bien, cambiamos de rumbo y aunque el futuro puede ser bastante próspero, a día de hoy es un poco apoteósico de la especialidad de geriatría, ahora vamos a hablar sobre lo que es la propia residencia de enfermería geriátrica, desde dentro, ¿vale? Que es el futuro más a corto plazo que tenéis. Venga. El EIR de geriatría tiene una duración de 2 años, ¿vale? En el BOE exigen que al menos de esos 2 años, 6 meses sean para atención primaria, 6 meses para centros sociosanitarios, para residencias, 3 meses para hospitalización de agudos en geriatría y luego existen una serie de rotatorios que dependen ya de la propia unidad. Como digo, yo me formé en el Hospital Geriátrico Virgen del Valle, es un hospital monográfico, solo hay 2 monográficos en toda España, uno es el que está en Oviedo y otro es el Hospital Geriátrico Virgen del Valle. ¿Qué significa monográfico? Es una estructura en el que concentran todos los recursos puramente geriátricos. Está totalmente dividido de lo que es el Hospital Universitario de Toledo y en este Hospital Geriátrico Virgen del Valle pues está la planta de agudos, 3 plantas de agudos geriátricos como criterio de ingreso mayor de 75 años. Tienen la consulta de fragilidad, tienen la unidad de media estancia, tienen las consultas externas de geriatría, tienen también psicogeriatría, tienen una UAC que llaman ellos, que es como una UNCE geriátrica, y tienen también el servicio de unidad de atención domiciliaria, que para mí es un gol estándar de esta especialidad. Bueno, pues como he comentado, 6 meses es lo que exige el BOE que hagamos en centros de atención primaria, 6 meses en centros sociosanitarios, 3 meses en hospitalización de agudos de geriatría y el resto de meses, pues un poco dependiendo de la demanda formativa y de los recursos con los que se cuente cada unidad docente, ¿no? Yo, por ejemplo, realicé un mes en una consulta externa de endocrino y nutrición hospitalaria, un mes en consulta externa de psicogeriatría, otro en consulta de ortogeriatría, 2 meses en la unidad de recuperación funcional, en la UME que hemos comentado antes, en la que posteriormente también estuve trabajando como enfermera especialista en geriatría, un mes en la consulta de fragilidad y 2 meses en la unidad de atención domiciliaria, que funciona parecido al servicio de paliativo, pero con algunas connotaciones. Bien, aparte de lo que son las rotaciones, está también la formación teórica. Con formaciones teóricas recibidas por otros EIRES, otros enfermeros ya especialistas en geriatría que ya habían acabado de anteriores ediciones y nos dieron una serie de formaciones como pueden ser las lesiones relacionadas con la dependencia, la nutrición en geriatría, polimedicación, síndrome confusional agudo, Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo. Nos hablaron de la polifarmacia también, los síndromes geriátricos y de la gerontología.
Además, nos exigen también por BOE que hagamos una serie de sesiones clínicas. Normalmente suelen ser 2-3 al año. ¿Por qué es tan importante el realizar tanto grueso en centros sociosanitarios y en centro de atención primaria? El adulto mayor no únicamente está en residencia, sino que también lo encontramos en la comunidad y por tanto es importante conocer pues toda la patología del paciente crónico que acude al centro de atención primaria, las vacunaciones, ese seguimiento del programa del adulto mayor, la atención domiciliaria que se hace desde los centros de atención domiciliaria. Esto es un conjunto. Entonces, la especialidad está muy bien, al menos desde mi experiencia personal y profesional desde la Unidad Docente Multidisciplinar de Toledo, porque se ve, ¿no? Y se articula genial desde cómo un paciente, por ejemplo, con una fractura de cadera ingresa en urgencias, de ahí se va a la planta de traumatología, donde lo ve el servicio de ortogeriatría. Una vez que ya le operan de la cadera, pues se va a la unidad de media estancia para esa recuperación funcional. Después de esa recuperación funcional, puede que vaya a la unidad de fragilidad, que es una consulta externa para intentar revertir ese estado de fragilidad mediante ejercicio de rehabilitación y demás. Y de ahí, pues ya consultas externas de geriatría en el caso de que lo precise. Entonces, ves el ciclo perfectamente definido y ves al paciente en todos los ámbitos. La verdad que yo desconocía que existían todos estos tipos de recursos. No sé si vosotros habéis tenido más manejo y más contacto con lo que es la propia geriatría. A mí me sorprendió gratamente por eso, porque partía de una base muy chiquita en la que para mí la geriatría era la gran desconocida y la que tiene un margen de trabajo impresionante. Bien. En cuanto... Uy. Ay, mi madre. Ahora. Bien, en cuanto a las diferencias entre hospitales y centros sanitarios en la residencia, primero de todo, antes de resolver esto, tenemos que tener en cuenta de que la tipología de paciente es diferente. Igual que en el ámbito comunitario es diferente al hospital, también es del hospital el centro sociosanitario, ¿no? En el hospital, en las plantas de hospitalización de agudo, normalmente nos encontramos a un paciente que está descompensado, ¿no?, de su propia patología en un ambiente totalmente hostil como puede ser el hospital, frente a lo que es considerado su hogar, que sería el centro sociosanitario, ¿no? Entonces, hay que diferenciar muy bien de la atención aguda y la atención crónica que se les brinda. La atención crónica en el ambiente comunitario, ya sea si está institucionalizado en el centro sociosanitario o si es en su domicilio, si no está en un centro sociosanitario, vaya. Entonces, como la atención es totalmente diferente, la actitud que tiene que tener y las actitudes que tiene que tener una enfermera geriátrica enfrentándose a un paciente geriátrico hospitalizado es totalmente diferente a la atención en un centro sociosanitario. En un paciente geriátrico, pues lo que vamos a intentar es revertir esa situación aguda, ¿no? Por lo que sí que nos fijaremos en la patología puramente física, pero aparte de esa patología puramente física, nos centraremos en todos esos cuidados derivados de esos grandes síndromes geriátricos como puede ser la incontinencia, el estreñimiento, el deterioro cognitivo, la situación de inmovilidad, y frente a estos grandes estresores como puede ser la hospitalización, intentaremos hacer frente dotando al individuo y a la familia de toda esa formación para intentar revertir y que esa situación de fragilidad a la que está expuesto el paciente geriátrico por el mero hecho de estar en el entorno hospitalario. Sin embargo, en los centros sociosanitarios, en la residencia, la actitud que tendremos sería pues la misma que podemos encontrar en centros de atención primaria, ¿no?, con ese seguimiento crónico de sus patologías crónicas, con sus pesos, sus programas de educación para la salud, una serie de intervenciones didácticas y educativas que lo que haga sea formarlos y ser lo más autónomos posible dentro de las limitaciones funcionales que pueda tener cada individuo. No todo paciente que esté en un centro sociosanitario, una residencia institucionalizado, tiene que tener un deterioro cognitivo severo y un nivel de dependencia absoluto, ¿no?, sino que esto es algo gradual, es algo trabajable
Y dentro de ello, pues habrá intervenciones, por supuesto, que serán específicas para pacientes que tengan un deterioro cognitivo severo o que sean dependientes para todas las actividades básicas de la vida diaria, pero no tengan deterioro cognitivo severo. En fin, cada paciente tiene que tener una serie de cuidados específicos y adaptados a su situación clínica y funcional. ¿Vale? Uy, vale. Bueno. Otro gran ámbito o ítem del que tenemos que hablar es el trabajo multidisciplinar, con todo el equipo multidisciplinar que estará compuesto por geriatras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, logopedia, en fin. Este trabajo multidisciplinar se puede ver en todos los servicios y recursos sanitarios habidos y por haber, ¿no? Sí que es cierto que se trabaja más en equipo, en algunos que en otros. Debería ser en todos por igual, ¿no? Pero sí que hay cosas que son potencialmente trabajables. Por ejemplo, en un centro de atención primaria está claro, ¿no? Ese médico o médica sin su enfermero o enfermera de referencia, pues al fin y al cabo somos un equipo. Esto es una organización totalmente horizontal, cada profesional tiene sus competencias y aquí todos nos podemos apoyar y ayudar y nutrir los unos de los otros. Aquí, por ejemplo, sí que voy a destacar y voy a nombrar notoriamente la unidad de recuperación funcional, esa UME en la que yo ya he trabajado, donde todos los miércoles nos reuníamos, bueno, primero de eso, cada planta, cada servicio de hospitalización, cada consulta externa, en fin, puede organizarse pues, de la manera que quiera, ¿no? Pero allí, por ejemplo, estaba muy bien, porque todos los miércoles nos reuníamos todo el equipo multidisciplinar y hacíamos sesiones en las que participaban las terapeutas ocupacionales, los geriatras, fisioterapeutas, enfermeras y TCAEs, y trabajador social también. Y en esas reuniones hablábamos individualmente de la situación de cada paciente, donde comentábamos la situación de partida que teníamos, ese Bartel tan bajito con el que llegaban después de esa situación aguda, ¿no? Como puede ser un ictus, con sus hemiplegias correspondientes, a cómo poco a poco, con unos objetivos consecuentes y secuenciales, íbamos intentando apostar por esa mayor autonomía a la vez que se iban trabajando desde los diferentes grupos, ¿no? Las terapeutas ocupacionales, que para mí también son muy desconocidas o eran muy desconocidas, tienen una labor fundamental en dotar a esos pacientes con esa autonomía. Los ayudaban a esa adaptación de las actividades básicas de la vida diaria, a personas que eran incapaces de ponerse un zapato o de abrir una puerta o esos pequeños problemas a los que nos enfrentamos en el día a día, que para ellos era un mundo, pues de verdad, que la gente, las personas, ¿no? Salen bien. Esto para mí, yo no sabía que existía o desconocía que existía un trabajo tan cualificado y tan... Creía que era una utopía realmente, ¿no? O sea, pero no, es real, existe y son cosas trabajables. Los trabajos, la actividad asistencial dotada de todo rigor científico y de calidad asistencial sí que existe, no es una utopía, ahí lo he podido ver. Otro de los servicios que a mí, por ejemplo, me ha gustado un montón es la unidad de atención domiciliaria, que esta unidad se caracteriza por el seguimiento de pacientes crónicos complejos, un poquito más adelante hablaré de ellos, y lo que hacen es que en enfermedades muy avanzadas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o pacientes con EPOC, también muy avanzados que tienen reagudizaciones cada 2x3, que no se benefician nada de los ingresos hospitalarios, se les maneja en el domicilio. Sería algo así como una hospitalización a domicilio, pero aplicada a esa situación no de últimos días, pero en esa etapa final de vida, donde la humanización de los cuidados es brutal, la atención centrada en la persona y familia es brutal y la dotación de todo tipo de herramientas para el cuidado y manejo de estos pacientes es, vamos, genial. Así que estos servicios sí que existen, ánimo, fuerza y a por ello. Mira, en cuanto a las dificultades y aprendizajes del primer año, la verdad que el grueso y el nivel de exigencia de ley de geriatría es bastante grande, tienes que compaginar un montón de herramientas y elementos, pero todo es posible, todos podemos, aparte de los rotatorios, que
he tachado los que corresponderían o los que yo realicé en el segundo año de residencia, y en el primer año de residencia nos centramos más en esos cuidados más genéricos, ese entorno comunitario con la atención primaria, el centro sociosanitario, la hospitalización de agudos, y hice un par de meses en la unidad de atención domiciliaria. Luego también en ese primer año contamos con formaciones impartidas por otros EIRES, otros enfermeros ya especialistas en geriatría, como he dicho, que nos hablaban de nutrición, de la polimedicación, del síndrome confusional agudo, en fin, de una serie de entidades específicas de esta población geriátrica que fueron geniales. Luego, además, tenemos un plan de formación de la gerencia donde nos exigen que asistamos a una serie de cursos de metodología de la investigación para dotarnos de herramientas para poder llevar nuestras investigaciones a cabo. En este primer año también tenemos que hacer sesiones clínicas, 2 o 3 por año, al menos en mi unidad. Cada unidad lo gestionará de una forma diferente. Yo, por ejemplo, hice nutrición, estreñimiento y dolor en el anciano. Y la verdad que muy interesante. Aparte, tenemos las famosas guardias, que en nuestra unidad docente eran de 12 horas. Trabajábamos también mucho la investigación, se premiaba y se puntuaba la asistencia a congresos y jornadas, el presentar póster, comunicaciones orales. Y luego pues también tenías que dejar todo reflejado en cada memoria de rotatorio. Una vez que finalizaba el rotatorio tenías un documento donde tenías que hacer una memoria, una justificación de todos los días que habías ido, qué habías aprendido, qué esperabas aprender, propuestas de mejora y una memoria de final de año. Así, a grosso modo, son muchas las cosas que se tienen que hacer, efectivamente, pero es una oportunidad única para esa etapa de transición en la que no tienes mucha experiencia, o si la tienes no está totalmente adaptada y, bueno, en fin, que es potencialmente mejorable con el grado de madurez con el que acabas esta especialidad en todos los ámbitos, ¿no? Porque eres perfectamente capaz de esa gestión, tanto de cuidados a un paciente crónico complejo, como de gestionar todo un equipo, como capaz de realizar investigaciones con cierto rigor científico, publicaciones en revistas y demás, como la propia labor asistencial y docente. Bueno, en cuanto a los trabajos de geriatría, el BOE también exige una serie de trabajos. La especialidad de geriatría es la especialidad que más trabajos exige el Boletín Oficial del Estado. Y estos son un proyecto individual de educación para la salud, un proyecto grupal de educación para la salud, un proyecto de intervención social, un proyecto de gestión y calidad y un proyecto de fin de residencia. Todos ellos durante 2 años. En el primer año, con el fin de intentar llevar mejor esa toma de contacto, el único trabajo, el único proyecto que tuvimos que realizar fue el proyecto individual de educación para la salud, que en mi caso fue sobre el manejo de la disfagia en centros de atención primaria. Y conforme se va avanzando, no sé si os habéis fijado antes con respecto a los rotatorios, el primer año son rotatorios, creo que ya lo he mencionado, pero bueno, son rotatorios mucho más genéricos, y conforme se va llegando a ese segundo año, pues el nivel de exigencia es mayor. Los rotatorios son mucho más específicos. Dentro de lo que es el amplio prisma de la geriatría, te vas metiendo específicamente en cada una de las áreas y momentos específicos al que se puede enfrentar el paciente geriátrico. Y en cuanto a trabajos de geriatría, el rigor que se exige es cada vez mayor, como por ejemplo con el proyecto de gestión y calidad o con el proyecto de fin de residencia. Depende de la unidad docente multidisciplinar. Hay unidades docentes que juntan, por ejemplo, los proyectos de educación para la salud y solo tienen que realizar uno. Puede que el proyecto de intervención social lo metan con la de gestión de calidad. En fin, cada unidad docente es un mundo y varía mucho de unas a otras. Yo tan solo puedo transmitir mi información, y mi información es que nosotros hemos realizado 5 trabajos, de los cuales no me arrepiento porque ha sido un sobretrabajo y sobreesfuerzo extra, pero del cual he aprendido mucho y del cual, como todo, pues se obtiene ciertos beneficios, no solo la puntuación ni la calificación de la residencia, porque se puntúa y se valora, ¿no? Tienes una serie de ítems que tienes que cumplir. El primer año tienes una puntuación, el segundo año tienes una puntuación, se hace la media y te sale la nota que tú obtienes para la especialidad, para la obtención de la especialidad.
sino también porque, por ejemplo, nuestro proyecto de educación para la salud grupal lo hemos llevado a congresos y, en fin, y perfectamente lo podríamos haber publicado en revistas, ¿no? Entonces es un trabajo que tú haces del cual puedes sacar mucho futuro más, mucho provecho más. Otro tema bastante importante y que os preocupa mucho es el tema de las guardias. Las guardias se realizan en fin de semana o festivos. Nuestra actividad laboral es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, más luego aparte las guardias. Las guardias, como he dicho, fin de semana festivos, en nuestra unidad docente multidisciplinar, eran de 12 horas y eran de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Bien, en cuanto a los funcionarios de la guardia, pues por la mañana estabas de apoyo en planta, es decir, te ibas a una planta de hospitalización de agudo geriátrica y hacías lo típico o la dinámica habitual de una planta de hospitalización. Pues por la mañana se preparaba la medicación, se tomaban las constantes, se hacían las glucemias, se realizaban las curas específicas, en fin. Todo lo que se suele realizar en una planta de hospitalización, y si llegaba algún ingreso al hospital, tú tenías tu bosca localizado, te llamaban por teléfono y tenías que ir a realizar ese ingreso. Y las tardes únicamente las dejábamos reservadas a la recepción de esos ingresos hospitalarios. Una vez que el paciente ya entraba por urgencias y ya estaba triado tanto por el médico como derivado del servicio de geriatría, que ya tenía orden de ingreso, una vez que subía a planta éramos las enfermeras especialistas, las de geriatría las que recepcionábamos al paciente y le hacíamos lo tan conocido y tan nombrado que es la valoración geriátrica integral, y es estrictamente necesario hacerla. En esta valoración geriátrica integral perfectamente podríamos tardar aproximadamente 1 hora en realizarla, pero eso sí dejábamos reflejado y en perfectas condiciones tanto la situación basal del paciente previo al evento agudo que pudiesen presentar, como los cuidados que se deberían realizar durante, ¿no? Esa primera atención hospitalaria, y la verdad que muy bien. Esa valoración geriátrica integral, pues se hacía un examen de pies a cabeza. En ese examen de pies a cabeza, pues valorábamos si tenía, por ejemplo, hipoacusia bilateral, si tenía algún déficit visual, si era portador de gafas, si era portador de audífonos, si tenía prótesis dentales, en fin, si conservaba las piezas dentales o no para elegir la dieta específica, si tenía algún problema a la hora de deglutir, si lo tenía, le realizábamos el MEC, en fin, bien. Y también valorábamos la esfera mental, realizábamos el cuestionario de Pfeiffer para ver si existía sospecha de deterioro cognitivo. Ya sabemos que más de 3 fallos se considera que hay sospecha de deterioro cognitivo y por tanto se tendría que ampliar el test en el caso de pacientes que no estuvieran diagnosticados de deterioro cognitivo. Se valoraba también esa esfera social. Se valoraba la sobrecarga del cuidador principal en el caso de que estuviese presente en el momento, todo el tratamiento y una conciliación del tratamiento, en fin, una serie de intervenciones, si existe riesgo de lesiones por presión o no, para pues, poner un colchón antiescaras o, en fin, aplicación de ácido graso hiperoxigenados, cambios posturales. A través de esa valoración geriátrica integral, como digo, que era totalmente exhaustiva, lo que conseguíamos era crear un plan de cuidados totalmente individualizado y adaptado a la situación de la persona, que lógicamente sería revisable, porque no de la misma forma en la que entra un paciente por la puerta, pues significa que va a estar durante toda su estancia, pero eso ya se encargaría su enfermera habitual de la planta de hospitalización. Mínimo teníamos que hacer 2 guardias al mes, máximo 4 guardias al mes, y en cuanto al sueldo, nosotros como IRER de geriatría cobrábamos lo que es el sueldo base, que no sé si ahora está en 1.050, 1.100 aproximadamente, algo así es. Y cada guardia suponía aproximadamente 200 euros extra, de tal manera que, aunque yo entiendo, ¿no?, esta parte de que la retribución económica por el trabajo que está realizando, por tu actividad asistencial de lunes a viernes, más aparte la guardia, más aparte la formación, pues a lo mejor no está bien reconocido económicamente, no está bien pagado. Pero
es algo que es necesario, ¿no? Es necesario para que tú el día de mañana trabajes como una enfermera especialista en geriatría con todo el rigor que esto conlleva. Y yo no me arrepiento. Si pudiese volver a realizarla, la realizaría, me encantó y hubiese optimizado mucho más todos los recursos que tenía durante ella. Así que sí, son 2 años en los que perfectamente muchos de vosotros podéis pensar como enfermera generalista en cualquier planta de hospitalización, incluso en un entorno privado, ya no sanitario público, sino en cualquier hospital privado, podría conseguir un sueldo o una estabilidad laboral con un sueldo pues un poquillo inferior que como enfermera generalista en un hospital público, pero ya depende de la moralidad de cada uno, ¿no? En el sentido de, yo no digo que trabajar en un privado esté mal, ojo, sino que creo que la especialización, ¿no? Las especialidades existen y es por algo. No puede ser que una enfermera trabaje un día en quirófano, al día siguiente en UCI y luego de repente se vaya a neonatos. No, no somos cajón desastre, sino que tenemos que especializarnos en un ámbito competencial. Por supuesto que hay que saber medianamente de todo, hay que tener conceptos y más específicos y otros más generales, pero dentro de ello creo que la especialización es necesaria para poder brindar lo que digo y lo que estoy reiterando durante toda esta jornada, que son esos cuidados tan específicos y tan de calidad que necesita, pues en este caso, nuestro paciente geriátrico. Bien. En cuanto a los consejos para aprovechar la residencia, pues es lo que digo, ser e ir lleva implícita la palabra formación. Por parte de la gerencia, formación a residentes, como lo que os he comentado antes, metodología y la investigación, y luego soporte vital básico, soporte vital avanzado, higiene de manos. Y aparte de todo ello, el SEGEM, por ejemplo, ponía también a disposición de residentes una serie de cursos que no eran necesarios, pero que nosotros, por ejemplo, desarrollamos como habilidades de la comunicación y cómo dar malas noticias, o cuidados paliativos, adaptación a situación final de vida. Por voluntad propia, también te puedes formar, ¿no? Aparte de esos cursos extras ofertados por parte del SESCAN, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pues también asistimos a congresos, a jornadas, a charlas de nutrición, donde Gerardo, que es un enfermero de nutrición de ahí, del Hospital Universitario de Toledo, maravilloso, estaba en seguimiento y en contacto con muchos laboratorios que nos ofertaron un montón de charlas específicas de nutrición donde nos confrontó sobre el manejo, por ejemplo, de una sonda nasogástrica o una sonda PEG, en fin, bien. Cuanto a los congresos, pues tenemos en España la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Hemos asistido a jornadas de seguridad del paciente, congresos de Raquel Recuero, los congresos de la SEG, en fin, hemos realizado mucho trabajo detrás por voluntad propia, aparte de que también lo puntúan dentro de la propia especialidad, sino por el beneplácito de, uno, hemos realizado una serie de proyectos de los cuales le queremos sacar partido y los llevamos a congresos, y dos, por la necesidad de saber más y ver cómo y empaparte de las experiencias de otros aires de geriatría de diferentes, yo lo diré, unidades geriátricas multidisciplinares. Bien. Lo que he comentado antes, de cada rotatorio te hará conocer la geriatría de diferentes ángulos. No tiene nada que ver el abordaje del paciente geriátrico desde el prima de la atención primaria, un entorno comunitario donde no hay una patología aguda, desde un entorno hospitalario donde existe ese desequilibrio del paciente geriátrico, como desde un centro sociosanitario que es su propio domicilio, ni tampoco el abordaje del paciente geriátrico es lineal, sino que hay momentos en los que esos síndromes geriátricos se acentúan y entonces tienes que dotar a esos pacientes y a esa familia de unos cuidados y competencias específicas a ese momento situacional, y a lo mejor dentro de un par de años o en un par de meses incluso la situación cambia y entonces tu prima es totalmente diferente. Y por supuesto también la residencia nos ayuda a conocer personas y profesionales y a cultivar esas relaciones sólidas.
Creo que me he pasado una diapositiva. Esta. Me está faltando, que es la de unidad de cuidados paliativos en geriatría. Indudablemente, la geriatría también está acompañada de esa situación de últimos días, ese manejo de final de vida, ¿no? Durante mi rotación, yo estuve rotando 2 meses por la unidad de asistencia geriátrica a domicilio, que funciona como la unidad de paliativos, pero tienen una serie de diferencias entre ellas, ¿vale? Esta unidad es específica para pacientes con enfermedades crónicas muy avanzadas, con rehabilitaciones frecuentes para su manejo domiciliario. Como hemos comentado, tanto insuficiencias cardíacas como EPOC, como otra serie de patologías que ya son incurables, que están muy avanzadas, que cada 2 por 3 rehabilitan y de las que no se benefician de los ingresos hospitalarios. Entonces, en ese manejo de final de vida es cuando se aborda este tipo de pacientes. También en Toledo existe una unidad de cuidados paliativos, pero la diferencia entre unidad de cuidados paliativos y la unidad de asistencia geriátrica a domicilio, que es únicamente la que nosotros hemos rotado, es que si un paciente, en fin, esto es pura metodología y pura organización, mejor o peor, cuestionable, pero si un paciente tiene un diagnóstico activo de cáncer, entonces pasaría a cargo de la unidad de cuidados paliativos. Si no, estaría a cargo de la unidad de asistencia geriátrica a domicilio. No necesariamente tienen que ser siempre pacientes con enfermedades crónicas muy avanzadas. Puede, por ejemplo, un paciente que no tenga ni un EPOC ni una insuficiencia cardíaca, una situación de últimos días para un manejo, ¿no?, de ese final de vida en domicilio, con su vía subcutánea, sus rescates de mórfico, de midazolam, según las necesidades, ¿no? Entonces, esta unidad está muy bien porque se trabaja con el binomio paciente-familia en todo momento, se dota de mucha formación y de autonomía al cuidador principal. Se realiza un acompañamiento y un seguimiento telefónico para que no se encuentren solos y no solo no se encuentren solos, o sea, se dota de formación por una parte y por otro se dota de todas las herramientas para que si tienen algún problema puedan recurrir a alguien. Es un cojín, ¿no? Es un colchón salvavidas para muchos de estos familiares que realmente pues lo único que necesitan es sentirse acogidos, formados y con las habilidades y recursos necesarios para poder realizar cualquier cuidado si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, continuamente se realizan seguimientos telefónicos, aparte de las visitas domiciliarias, que están programadas, pues depende de la situación, lo estabilizada que esté, a lo mejor cada semana o cada 15 días, mensualmente. También aquí se realiza ese manejo domiciliario ya en situación de últimos días, donde, pues aparte del manejo de los síndromes geriátricos, ya se opta por unos cuidados más de confort, donde el prisma y la piedra angular de esto es asistir, ¿no?, a lo que viene siendo esa muerte digna, preparar a la familia para la situación de duelo, el fallecimiento inminente del paciente, ese manejo domiciliario a través de medicación que se la puede poner bien la familia o bien otros recursos sanitarios y al fin y al cabo acompañar en este proceso, que sean partícipes, que sean conscientes, que estén dotados de ese conocimiento para poder llevar a cabo ese fallecimiento dentro del entorno domiciliario que tan importante es y no en un medio hostil como puede ser el hospital, que no facilita esa pérdida y esa despedida. Y la verdad que aquí se trabaja muy bien porque se trabaja en equipo multidisciplinar y está formado por geriatras, por enfermeros especialistas en geriatría y otros generalistas y por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. De forma conjunta se hacen las visitas, como he comentado, se hace seguimiento telefónico y la verdad que estos pacientes están muy bien manejados dentro de su domicilio, están en sus casas viviendo esos últimos momentos en ese entorno domiciliario, en la que ha sido su vida, acompañado de todos sus seres queridos, y que hay más bonito, ¿no?, que despedirte siendo consciente de que te vas y rodeado de todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues facilita mucho el futuro desarrollo del duelo para llegar a un duelo funcional por parte tanto
del cónyuge como del resto de la familia. Bueno, me lo había saltado. Bueno, ¿cómo es o cómo era mi día a día como ir de geriatría? Pues, como he comentado, mi día a día comenzaba a las 8 de la mañana, ¿no? Cuando tenía que presentarme físicamente un poquito antes para recibir el relevo en el hospital, en el centro de salud o en la residencia, en el centro sociosanitario. Estaba rotando por la residencia y depende un poco, ¿no?, de la unidad en la que estuviese. Si estaba en una consulta externa, pues al fin y al cabo sí que pasaba alguna escala, pero más que nada mi papel era observar, tomar notas, formarme en las valoraciones, el seguimiento, los motivos por el que el geriatra, el psicogeriatra actuaban y trabajaban. En la unidad, por ejemplo, de ortogeriatría, trabajábamos también con bueno, con cálculo de perímetros, con el, no me va a salir, con el dinamómetro manual para ver la fuerza de presión manual, para hacer una estimación del nivel muscular que tenía cada uno de los pacientes, para así prever y predecir la fragilidad o estado de sarcopenia al que se podían exponer y las intervenciones específicas y ajustadas a esa situación de vulnerabilidad que se pudiese encontrar. Por ejemplo, cuando estaba rotando en la unidad de agudos, al fin y al cabo no deja de ser una planta de hospitalización específica de agudos, pues se preparaba medicación, se hacían las curas específicas, la toma de constantes habituales, se pasaba visita y más allá de eso, pues todos esos cuidados específicos en la unidad de recuperación funcional. Por ejemplo, cuando estábamos en el horario de las tardes, hacían algo que para mí era fantástico y maravilloso, que era el movilizar a esos pacientes, no solo de un lado a otro de la cama, sino hacer ejercicios específicos para que una vez que salían de esa intervención, de esa con su prótesis de cadera y que iban a esta unidad de recuperación funcional, ahí se les daba primero un andador de patas con el que hacían ejercicios de bipedestación para fortalecer los miembros inferiores y una vez que esa competencia ya estaba adquirida, paseábamos con ellos con andador de ruedas, pequeñas distancias, poco a poco, hasta que ya estas iban siendo más grandes y hasta que ellos se manejaban de forma totalmente independiente con el andador, incluso sin llegar a precisar dispositivos de apoyo. En fin, entonces, una vez finalizado el día, en los primeros días de la residencia de geriatría te tienes que empapar, tienes que ver, no puedes participar activamente porque puedes, ¿no? Pero primero mi consejo es que paréis, os fijéis, visualicéis todo el campo de acción, cómo se puede, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y una vez que ya tengáis un mapa conceptual de cómo se trabaja en esa unidad, poneros ahí manos a la obra. Por supuesto, preguntar tanto como tengáis que preguntar. Las personas que están ahí trabajando son personas altamente cualificadas, especialistas o no, pero que llevan mucho tiempo trabajando con ese paciente geriátrico y que por tanto pues te van a brindar pues toda ayuda y son fantásticas y maravillosas la gran mayoría de compañeras. Bien, uy. Bueno, mi experiencia personal como vivir de geriatría, aunque ya os he ido dando algunas pinceladas, ha sido una montaña rusa. Bueno, tiene que haber mucha organización para poder compaginar tu vida personal con la profesional por el hecho de las múltiples exigencias que te piden, ¿no? Entre las guardias, tu trabajo de lunes a viernes, más aparte de las sesiones clínicas, los cursos a los que tú te presentes, los proyectos que tú tengas que realizar, si aún encima te quieres presentar a algún congreso o alguna jornada, son muchos los frentes que tienes abiertos, tiene que haber una clara organización detrás y sobre todo tienes que ver la parte positiva. La parte positiva que claramente es que tú cada día estás más formado, estás recibiendo una serie de herramientas que te van a hacer a ti a nivel individual crecer como profesional y poder el día de mañana desarrollar cuidados mucho más específicos y muy bien, para mí ha sido totalmente clave y necesario para mi desarrollo como profesional. Y luego también te frustras, lógicamente, esto no va a ser un camino de rosas, te frustras como ir de geriatría por
perdón, como ir de geriatría por el hecho de que es mucha carga de trabajo, la gente no sabe, la gran mayoría de personas, pues sí, porque esto es una tendencia creciente y ya después de tantas convocatorias y de tantas ediciones y estar en contacto con la de geriatría, pues ya se van haciendo la idea, pero de primera la actitud que te encuentras es gente que, uno, se cree que le vas a quitar el trabajo, dos, no sabe realmente la función que tú tienes y lo que hay es una falta de reconocimiento, una falta de, se creen que eres estudiante de enfermería, en lugar de verte como aliada y trabajar conjuntamente contigo. Esa resistencia al cambio existe, es una realidad. Por suerte cada vez es menos, cada vez somos más notorios, tanto unos como otros, de que puede ser un trabajo conjunto, coordinado y que el bien, o sea, que tanto por parte de ellos como de nosotros, del equipo en general, es el bien del paciente y de la familia y por tanto pues se llega a trabajar en equipo, pero de primeras pues es posible que os encontréis con esa resistencia al cambio. Sin embargo, yo os animo a que sigáis intentándolo una y otra vez porque de verdad que merece la pena. Bueno, vamos a hablar ahora de una serie de claves para elegir la mejor plaza de geriatría, que es importante. Ya os he comentado cómo es el EIR de geriatría, cómo es la vida después del EIR de geriatría, pero ¿qué es importante a la hora de tú elegir el destino donde desarrollar tu especialidad de geriatría? Pues para mí, claramente, hay muchos de estos elementos que tienen que ver con la unidad docente multidisciplinar. Por ejemplo, se valora positivamente el tiempo de experiencia de las unidades docentes multidisciplinares. En mi caso, la de Toledo, yo fui la 10ª edición, es decir, ya habían estado bastantes personas dentro, formándose como especialistas en geriatría, por lo que ya habían desde los inicios de la especialidad, donde los pilares tambalean, hasta crear unos pilares sólidos, donde se supiese con cierta certeza qué es lo que se tiene que hacer, cómo actuar, se organizasen bien en los rotatorios. Y es algo que yo he agradecido bastante, el hecho de tener el poder de apoyarme en mis residentes mayores, en mis R2. Y cuando yo he sido R2, el poder ayudar e instruir a mis R1. Bueno, mi consejo, que yo no lo hice, porque yo la verdad que soy bastante despistada, pero el resto de mis coR, mis compañeras, Sandra y Cristina, que son profesionales fantásticas y maravillosas, ellas sí que se informaron. Contactaron con Celia y Maite, que eran nuestras residentes mayores, para que les contasen un poco la experiencia, la dinámica, los rotatorios, cómo se trabajaba ahí, y en base a ello ellas decidieron voluntariamente esa unidad docente multidisciplinar. Yo, pues estaba entre Albacete por la cercanía, soy de Almansa, y Toledo. Y finalmente me decanté por Toledo por la serie de rotatorios que tenía. Pero, sinceramente, creo que es importante el que contactéis con otros aires de geriatría. Hay listas públicas, hay muchas formas de contactar. Yo tengo contacto a día de hoy, aunque no trabajo ya en Toledo, en el Hospital Virgen del Valle, tengo contacto con las tutoras de ahí, tengo contacto con los residentes actuales, por lo que os podría facilitar números de teléfono si lo necesitaseis, u otro tipo de contacto para que os cuenten ellos un poco la experiencia y ver si os gusta y verdaderamente lo que andáis buscando o no. Y bien, otra de las partes súper importantes es los rotatorios y los planes formativos. En cuanto a los rotatorios, lo que he explicado antes, el Hospital Virgen del Valle de Toledo tenía concentrados en un mismo habitáculo pues un montón de recursos geriátricos, las consultas de geriatría, psicogeriatría, unidad de fragilidad, las hospitalizaciones de medicina, o sea, hospitalizaciones de deudor de geriatría, la UAC, la recuperación funcional, que es esa UME, de la que tanto hablo, la asistencia domiciliaria, en fin, una serie de recursos localizados en un mismo espacio que te permitían tener un plan formativo muy completo, viendo un prisma de todo lo que es el paciente geriátrico desde esos diferentes ángulos. Entonces, para mí me pareció un rotatorio, una residencia muy rica por todos los recursos con los que se contaba.
pero indudablemente hay que comentar también que se puede solicitar rotaciones externas. Imaginaros, por ejemplo, que estáis, nos han venido alumnos, por ejemplo, Lara nos vino de Extremadura y allí lo que vinieron estaban interesadas en esta unidad de asistencia domiciliaria y esa unidad de psicogeriatría, entonces en esa solicitud de rotación externa pusieron esas dos unidades que dentro de la disponibilidad que había, puesto que en mi año éramos 3, más 2 mayores 5, más otros EIRES de otras especialidades, por ejemplo, comunitaria, que también querían a lo mejor rotar y rotan por asistencia domiciliaria. En fin, dependiendo un poco de la disponibilidad de ese tipo de recursos, pues se podrá ampliar o reducir ese periodo. Y nada, muy bien. Ellas estuvieron 2 mesecillos, estuvieron rotando por las rotaciones que quisieron y que se podían. Y la verdad que fue muy enriquecedor tanto para ellas de aprender pues, otras formas de trabajo totalmente diferentes a las que había en sus respectivas unidades docentes multidisciplinares, como para nosotros por el hecho de empaparnos sobre experiencias de ellas y trabajar conjuntamente en qué se hace allí, de esto me puedo, no es buscar enemigos, sino buscar aliados y perseguir esa mejora que comentamos una y otra vez. Bueno, también otra de las claves súper importantes para elegir la plaza de geriatría es ser avispados, en el sentido de que tenemos que valorar siempre la posibilidad de inserción profesional una vez finalizado el EIR. Esto es, que te contraten como enfermero especialista en geriatría. Por lo que, aunque no haya, en Andalucía no vas a hacer la residencia geriátrica, porque ni siquiera está reconocida la especialidad de geriatría. No, si volvemos a la transparencia, perdón, ya llego, a esta transparencia, si volvemos a esta transparencia, pues indudablemente destinos donde buscaremos residencias geriátricas preferentemente serán Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, las Islas Baleares, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, puesto que ya cuentan preferiblemente con bolsas de empleo de enfermeros especialistas en geriatría. Que una cosa no quiere decir la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi experiencia profesional, conforme acabamos el EIR de geriatría, el SESCAM, había un plan de contingencia para intentar que los residentes que se habían formado en esas unidades docentes no se fuesen a otras comunidades, de un contrato en calidad de enfermera especialista en geriatría de 2 años, prorrogable 1 más. Y así fue. Sandra, que es una de mis compañeras, una de mis coerres, EIRES, de geriatría, pues sigue trabajando como enfermera especialista en geriatría ahí en el Hospital Virgen del Valle. Y yo, por motivos personales, decidí coger esa adjudicación de la plaza que tenía en Andalucía. Pero podría haber estado trabajando como enfermera especialista en geriatría. Volvemos a donde estábamos. Uy. Vale. Sí que hemos hablado, ¿eh? Bueno. Entonces, tiene que estar o debería estar reconocida la categoría profesional de enfermera especialista en geriatría en todas las comunidades en las que estén ofertadas plazas de ir de geriatría, para intentar que todos aquellos, ya que es un dinero que se gasta el Ministerio de Sanidad en formarnos y en una formación totalmente completa y rica, pues intentar que al menos estos especialistas formados pues puedan desarrollar su actividad asistencial en esos sitios donde se han formado, ¿no? El poner esas facilidades y no tantas trabas, pero pues es algo a lo que hay que tener en cuenta para realizar el EIR. Luego, también hay que informarse sobre el equipo multidisciplinar. Nosotros hemos trabajado de forma multidisciplinar en cada uno de los rotatorios, pero sí que es cierto que ha habido por mucho que nuestra unidad docente multidisciplinar hubiese IRES de geriatría y hubiese MIRES de geriatría, sí que es cierto que nos ha hecho un trabajo complementario, cada disciplina pues ha tenido sus propias sesiones y nos ha participado de forma conjunta, es algo que podría ser potencialmente mejorable, es algo que para mí ha sido un hándicap, ¿no? Porque creo que ellos se podrían haber beneficiado de nosotras
nosotras porque somos 3 chicas y nosotras de ellos, y haber realizado una relación simbiótica, pero no fue así. Entonces, no pasa nada. Indudablemente también participamos de forma conjunta en un proyecto. Nuestro trabajo de fin de residencia, nuestro proyecto de fin de residencia fue ese manejo de la contención mecánica en el adulto mayor, donde tanto EIRES de geriatría como MIRES de geriatría impartimos un curso para todo el hospital, para todas las categorías profesionales, celadores, CKEs, enfermeros, geriatras, trabajadores sociales, fisioterapeutas, en fin, para todas las categorías profesionales. Y en ese curso pues nos repartimos los contenidos entre EIRES de geriatría y MIRES de geriatría y algún otro ponente, como por ejemplo Raúl Cifuentes, que es un geriatra ya jubilado, que dio, por ejemplo, conceptos de ética en el manejo de contenciones. Entonces, sí que se puede hacer mucho de forma conjunta. No fue nuestro caso, salvo en esa excepción, pero para mí sí que es importante. De hecho, compañeras mías que han estado en la residencia comunitaria sí que han trabajado de forma conjunta y coordinada, médicos, o sea, MIRES de comunitaria y EIRES de comunitaria, y han hecho trabajos chulos y bien, y esa relación entre profesionales es muy buena. Otro de los aspectos importantes para elegir la mejor plaza de geriatría es la selección de tutores, o sea, selección. Cada unidad docente multidisciplinar tiene que tener al menos un tutor. A día de hoy creo recordar que cuando yo me presenté era una sola tutora, la unidad docente multidisciplinar de geriatría de Toledo, y podía tener como máximo, creo que eran 5, entre los 2 años hacer un sumatorio de 5 residentes. Ahora, a día de hoy, creo que son 2 tutoras, por lo que las plazas probablemente en geriatría para este próximo año se incrementen, y esto te permite, pues, al fin y al cabo, los tutores son tus guías, son los que te van resumiendo cada rotatorio que tienes que hacer, te van orientando sobre qué tienes que mejorar de cada uno de los aspectos, te van haciendo esa retroalimentación tan necesaria, y son los que te van empapando de esa vena geriátrica, a la que tú llegas a la residencia y, bueno, sí, estoy haciendo ley de geriatría, pero no sé a qué atenerme. Ellos son los que, como digo, te ponen en guía, te ponen en camino y te van empapando de ese amor por la geriatría, que es lo que acaban creando. Y luego también hay que contar mucho con los recursos y equipamientos. Por ejemplo, lo que comentaba, el Hospital Virgen del Valle es un hospital monográfico que tiene todos los recursos ahí. Tengo noticias de que se va a trasladar al Hospital Universitario de Toledo, de tal manera que todos esos servicios se van a desplazar a un hospital gigantesco. Estarán concentrados igual en una misma estructura, pero también hay que tener en cuenta que ese Hospital Virgen del Valle estaba justo en la parte alta de, no sé si habéis visitado Toledo, si no, también aprovecho, es una ciudad fantástica y maravillosa, pero ese hospital estaba subido a la cumbre de una montaña, de tal manera que solo se podía ir o bien con vehículo propio o bien con transporte público. Las limitaciones de horario, pues es lo que tiene, ¿no? Y si vivías cerca del autobús, de la línea de autobús que te llevase, pues ya estabas comprometido con ese horario laboral. Entonces, pues para mí ese tipo de cosas también son importantes. ¿Dónde se desarrolla esa de geriatría? ¿Con qué recursos se cuenta? Si son más modernos o no, lógicamente también es importante, pero a nivel de logística, el cómo llegar a esos, cómo cuando salga a las 3 de la tarde puedo irme a mi casa, creo que también es bastante importante. Bueno, y ya para concluir, el EIR de geriatría tiene sus contras, no vamos a ser necios, y también tiene sus pros. Vamos a repasar un poquito los contras y esa perspectiva de cambio que pueden tener de cara a un futuro, ojalá. Lo primero de todo, lo que hemos ido mencionando a lo largo de esta sesión, es la falta de reconocimiento de los EIRES sobre todo de geriatría. Sí que hay especialidades como, por ejemplo, matrona, que están mucho más desarrolladas, y no solo por el hecho de estar mucho más desarrolladas, sino que están ya implantadas y hay oposiciones específicas y se reconoce, ¿no?, esa labor tan maravillosa que hacen nuestras matronas, pero de igual manera se debería reconocer el resto de especialidades. Por ejemplo, la enfermería de trabajo también es otra gran olvidada. Geriatría, más de lo mismo. Al fin y al cabo, no es un solape de unos contra otros. Yo puedo desarrollar
y trabajar de forma conjunta con una enfermera de atención primaria sin robarle ese protagonismo y ese trabajo que tienen que hacer sobre el adulto mayor sano en esas consultas de atención primaria. Pero sí que puedo ser un nexo de unión en el abordaje de esos síndromes geriátricos que pueden acontecer en cualquier momento y del que, oye, pues hay habilidades, hay herramientas que yo te puedo ayudar a ti en esa atención para que tú la des de más calidad, ¿no? Podemos ser asesoras también. Entonces, otro de los contras en los que lo que hemos comentado, el nivel de exigencia de ley en cuanto al tiempo que te tienes que dedicar, la jornada laboral de lunes a viernes en horario fijo de mañana de 8 a 3, más luego aparte tus guardias que tienen que ser en fin de semana o festivos. Sí que hay unidades docentes multidisciplinares que incluso te permiten hacer doblajes, incluso las guardias entre semana de cara a que tengas más días el fin de semana. O sea, disfrutes del fin de semana que te pertenece. Las guardias, al menos en mi unidad docente, no generan salientes de guardia, de tal manera que si haces una guardia un sábado, el lunes tienes que entrar a trabajar de lunes a viernes. Y si la haces un domingo, pues igual, el lunes tienes que entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Luego, aparte, toda la formación continuada, sobre todo ese primer año, donde se concentra la gran mayoría de cursos, tanto por parte de la gerencia como por parte de los diferentes especialistas de geriatría y diferentes convocatorias y ediciones que se han formado. Más luego, aparte, todos los proyectos EIRES que exige el BOE, más aparte, pues toda la investigación que lógicamente se puntúa, pero que es fruto de tu trabajo continuo y dedicación aparte de esa labor asistencial. El sueldo, como decimos, pues es inferior a un enfermero generalista durante el EIR. Al fin y al cabo, mucha gente puede pensar, pues es que durante la residencia, cuando estás, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, ¿no? En una planta de hospitalización de agudos, los primeros días puede que no lleves pacientes, pero luego puede llevar, por ejemplo, como era mi caso, hasta un máximo de 4 o 6 pacientes. Y se equivale o equivaldría exactamente el mismo grupo de pacientes que puede llevar mi compañera, que es la enfermera que está, ¿no? Y realmente hacemos la misma labor asistencial, ya. Pero es que resulta que tú te estás formando, ¿no? En lugar de ver eso como una desventaja, que puede que también lo sea, estás recibiendo una retribución económica por una formación, ¿no? Entonces, sí, es un sueldo inferior, sí que es cierto que luego se ve recompensado, ¿no? Porque sí que hay un complemento específico por la especialidad, que tampoco es excesivamente grande, pero es más esa satisfacción personal de decir, he conseguido y he adquirido todo este tipo de competencias, sé trabajar, no tengo dudas a la hora de enfrentarme, por ejemplo, a una lesión por presión, ¿no? A una lesión relacionada por la dependencia, sé cómo abordarla, sé si lo que tengo que hacer es retirar la humedad, sé si tengo que trabajar la presión de esta forma, sé que aquí no le puedo meter un alginato y le tengo que meter, en fin, un abordaje mucho más holístico, no únicamente referido a curas o a incontinencia urinaria, sino a lo que es la persona, su calidad de vida y esa dotación de recursos racionales. Entonces, en cuanto a los pros, el por qué es tan importante realizar el EIR de geriatría y por qué para mí ha sido un antes y un después en mi vida profesional y personal, es porque son 2 años en los que te tienes que dedicar única y exclusivamente a formarte desarrollando lógicamente la actividad asistencial de la cual te puntúa gran parte, pero se potencia mucho la investigación. Tienes tarifas mucho más reducidas de asistencia a congresos, tienes muchas más facilidades, ¿no? De contactar o de incorporarte a un congreso y conocer a personas que van a realizar una jornada, ¿no? Entonces estás dentro del mundo, te enteras y formas parte de un gran abanico de posibilidades, puedes desarrollar esa competencia de investigación tanto como quieras. Yo en mi caso, pues sí que me limité a alguna sesión, algún póster y poquillo más. Sí que hemos asistido a 4 o 5 congresos, pero realmente podría haber aprovechado y utilizado mucho más esa labor de investigación. Sí que es cierto que esa investigación la he desarrollado posteriormente con la ejecución de mi máster en dirección hospitalaria.
Mi trabajo de fin de máster es un estudio cualitativo del cual pues yo todas las herramientas para trabajar con el SPSS las he adquirido a través de, como digo, de toda la investigación, todos los cursos de metodología de la investigación impartidos y sobre todo de ir enfrentándote una y otra al reto de ir haciendo tus proyectos y ir viendo por dónde va. En cuanto a la formación, pues como digo, EIR lleva implícita la palabra formación, formación que recibes de forma externa, más el trabajo propio que tú haces. Y es maravilloso, porque así puedes ejercer como docente tanto para instruir tú a algún paciente, como su familia, como docente de otros miembros del equipo profesional, de cara a mejorar actitudes, conocimientos, destrezas y muy bien, es que te dota de todas las herramientas habidas y por haber. Son 2 años de continuidad laboral, que la gran mayoría de bolsas y de oposiciones puntúan tanto los 2 años de continuidad laboral como aparte la obtención del título de especialista en geriatría, por lo que son un montón de puntos que tú consigues, más si en esos 2 años de trabajo de continuidad laboral, pues no parar de hacer póster, comunicaciones orales para la asistencia a congresos, públicas en revistas, puedes optimizarlo mucho más, porque como digo, son 5 trabajos que te exigen en la especialidad de geriatría. De esos 5 trabajos puedes sacar perfectamente un montón de trabajos para extrapolarlos a congresos, revistas, incluso, yo qué sé, libros, capítulos de libros, en fin, es una optimización de recursos. Luego las salidas laborales como enfermero especialista en geriatría, que sí que se están viendo más reconocidas en las diferentes provincias de las comunidades autónomas. Tanto, bueno, todo hablando de la esfera pública, pero también tiene cabida y lugar en la esfera privada, ¿no? En esas residencias de las que se pueden ostentar hasta puestos de dirección, empresas de atención domiciliaria, en fin, hay mucha cabida, ¿no? Luego, otro de los ítems que para mí es más importante es la capacidad de gestión y madurez profesional, gestión de cuidados, gestión de autoconocimiento, gestión de, unido a ese liderazgo que pongo en la otra parte, saber llevar un equipo con rigor, saber establecer un plan de cuidados, el ir adaptándolo a cada situación y verdaderamente hacer intervenciones basadas en la situación individual de esa persona y, por supuesto, lo que decimos, esa madurez profesional. Yo entré cuando salí de la carrera, no sé si a muchos de vosotros habrá pasado o habréis tenido la suerte de que habéis contado con un programa formativo maravilloso en vuestras carreras. Yo la mía estoy muy contenta con ella, pero sí que es cierto que cuando empecé a trabajar en esta residencia privada, en la que yo como enfermera pues tenía a mi cargo a 100 pacientes, no sabía ni lo que era una úlcera. Sí que lo sabía, pero no tenía con esos conceptos o ese abordaje tan integral de lo que tiene que ser la cura de una úlcera, ¿no? Algo tan simple como eso a mí se me hacía un mundo y para mí pues no lo niego, he trabajado mucho con ensayo y error. Ah, pues esto me funciona o esto no, o la experiencia me dice que... Pero resulta que hay una base científica y una base sólida detrás de cada una de las actuaciones que hacemos o dejamos hacer, ¿no? Es formar, es saber, es conocer, es tener todos esos conocimientos, más aparte esa experiencia profesional la que te van a hacer a ti crecer como profesional, ¿no? Y ser una gran enfermera el día de mañana. Y es eso lo que yo he conseguido a raíz de realizar mi EIR de geriatría. Luego la calidad humana. Ninguneamos o no ningunear, pero muchas veces pues nos ponemos el caparazón y entendemos que es una serie continuada de pacientes, pero no nos centramos realmente en que son personas con sus vidas, con sus problemas y la especialidad de geriatría es como que te destapa esa capa de piel que tú tienes y te haces partícipe, empatizas o empatizas bastante mejor, ¿no? Que es eso de me pongo en la piel del otro pero sin que me llegue a repercutir a mí anímicamente, ¿no? Y ves, y trabajas y haces por. No, yo hay veces, y lo reconozco, que sí que me excedo más de la cuenta en esos cuidados que tengo que proporcionar, pero porque la geriatría también es esto, ¿no? El abarcar pues todo lo que es la entidad de una persona,
tanto su esfera mental como su esfera social, su esfera funcional. Bueno, otro de los super pros que tiene la especialidad es la posibilidad de ampliar redes personales, conocer a personas de diferentes disciplinas, de diferentes ámbitos y el formarte. Tengo un carpetón así de recursos que he ido recogiendo de diferentes servicios, consultas, unidades en las que he estado trabajando. Y es fantástico y maravilloso porque este tipo de pacientes los veía cuando estaba en Toledo, pero ahora en mi día a día también los veo. Y esa serie de recursos de los que yo me he empapado en momentos anteriores de mi vida son los que estoy empleando en mi práctica diaria habitual. Aunque no trabaje como enfermera especialista en geriatría, lo soy y actúo como ello. También el desarrollo de la competencia investigadora, que es pues, lo que he comentado al principio con el ítem de investigación. Y sin más dilación, pues yo creo que más o menos he concluido y he intentado explicar de la mejor manera posible lo que para mí es la residencia, lo que ha supuesto el nerviosismo, ¿no? De elegir tanto la unidad docente multidisciplinar con la que trabajar, el desarrollo de ley y el futuro que tiene esta especialidad. Y pues nada, ahí he puesto mi correo electrónico por si alguien me quiere contactar conmigo, si tiene alguna duda, no tengo ningún tipo de problema. Mi Instagram personal, que es Esther Cantor Soria, igual me podéis hablar por mensaje directo, no tengo ningún tipo de problema, cualquier duda. No pongo el teléfono porque eso sí que es más personal, ¿no? Pero sin problema podéis contactar con de cualquiera de las formas. Y no sé si tenéis alguna duda, si me he explicado bien, si queréis comentar algo. Bueno, dejo un par de minutillos por si alguien quiere escribir o abrir el micro, ¿vale? Bueno, pues ya está, no hay preguntas, os he puesto por ahí la forma de contactar. Ay, Alicia está escribiendo. Ah, vale, muy bien, nada. Para eso estamos, Alicia. Bueno, ya os he comentado, ¿no? Os he puesto ahí mi forma de contacto. Cualquier duda, sugerencia o, en fin, podéis contactar conmigo sin ningún tipo de problema y os responderé con la mayor brevedad posible. Venga, mucha suerte, mucho ánimo y a por todas. Que merece la pena, de verdad. Venga.